Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Hermanos, estamos en Filipenses capítulo 3. En una ocasión, mi esposa y mi hija, nosotros fuimos a un parque de diversiones. Y habíamos hecho una larga fila porque queríamos tomarnos una foto con un personaje de una película. Esto no era capricho de mi hija, sino era capricho del padre, que quería sacarse esta foto con este superhéroe. Era un hombre, este superhéroe era uno fortachón, grande, y yo estaba súper emocionado de sacarme esa foto. Mi familia, por supuesto, no era para mí nada más. Pero después de esperar 1 hora y media en la fila para entonces nosotros poder tomarnos la foto, cuando entramos al cuarto para tomarnos la foto, el personaje con que nos encontramos era flaquito, bajito, con una peluca grande porque su cabeza era chiquita, a tal punto que la peluca parecía que se le iba a caer. Se pueden imaginar de la desilusión que yo tenía y la leve molestia que yo sentía. Yo sabía que no me iba a topar con el actor de cine, por supuesto, pero por lo menos a alguien que se parezca. De ninguna manera este personaje o la persona que lo estaba representando tenía rasgos de ni siquiera el actor o del mismo personaje. Todo lo opuesto. Yo mismo decía, ¿cómo es posible que este parque ponga a esta persona a representar a este actor y yo recibir esta desilusión? Pero lo más que me molestaba era que las demás personas, y me imagino que ellos no veían las películas, estaban contentos porque se sacaban la foto con el personaje. Y yo dije, ¿en serio? ¿Cómo es posible que ellos permitan esto y estén satisfechos? Esta era ciertamente una pobre y falsa representación del personaje. Y el parque tenía que tener unos criterios y estándares más altos. Bueno, por lo menos así yo pensaba. Para que mostrara, aunque sea rasgos parecidos al personaje. Hoy en día, muchas personas se dicen que siguen a Jesús. Pero cuando tú miras sus vidas, ¿cuántas veces nosotros no llegamos a esa misma conclusión? ¿En serio? ¿En serio esta persona es creyente? En Filipenses capítulo 3, versos 1 al 3, Pablo nos ayuda a ver con claridad 3 características de un creyente, de un seguidor verdadero de Jesús, lo cual me lleva al título del mensaje, que es características del creyente. Características del creyente. La primera característica que nosotros podemos ver y que Pablo nos menciona de un creyente es que se goza en el Señor. Que se goza en el Señor. Vean conmigo, vayan a sus Biblias, el versículo número 1. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Hasta este punto, la carta, ya Pablo nos había mencionado sobre la unidad de la iglesia y el servicio los unos a los otros. Y nos había mostrado las imágenes claras que Cristo nos había mostrado con su vida, enseñándonos lo que es la unidad y lo que es el servicio a los demás. Ahora, en Filipenses capítulo 3, verso 1, Pablo cambia de tema. Y él lo hace con esta frase, por lo demás. Pablo está haciendo
una transición a lo próximo que Él les quiere decir. Es como decir, punto, vamos al próximo tema. Esto es lo próximo que necesitamos hablarle. En Filipenses 3:1, Pablo les da una orden que se repite a lo largo de toda la carta de los filipenses. Y es, gozaos en el Señor. ¿Cuál es esa orden? Gozaos en el Señor. Esta misma orden se repite, como había mencionado a lo largo de la carta, y lo vemos en Filipenses capítulo 1, verso 18, lo vemos en el capítulo 2, versos 17 al 18, aquí en el capítulo 3, verso 1, y lo vemos también en el capítulo 4, versos 4 y el verso 10. Esta orden no significa, esta orden de gozaos en el Señor, no significa un sentimiento de alegría por todo lo que va bien. Un día soleado, puedo ir a la playa, todo va bien, me gozo en el Señor. Una emoción que viene del origen humano. Hoy me siento y me levanté feliz, me gozo en el Señor. O nunca puede experimentar una tristeza o duelo. Cuando yo me gozo en el Señor, no existe para mí ningún tipo de tristeza, no hay espacio para llantos. Entonces, si no son esas cosas, ¿qué significa esa orden? Lo que significa es que Pablo se refiere al gozo que persiste en medio de la debilidad, el dolor, el sufrimiento e incluso la muerte. Es este gozo que es un acto de la voluntad en obediencia a Dios. Pablo nos da una orden. Eso nos demuestra que este gozo es un acto de la voluntad. No se nos va a pedir algo que nosotros no podemos dar. Yo decido gozarme en el Señor. Este gozo es la alegría que viene en el interior de conocer y confiar en Dios. Este gozo interno proviene de Dios. Este gozo no viene del poder humano, este gozo es sobrenatural. Es el fruto de andar en el Espíritu, como nos enseña Romanos capítulo 14, verso 17, y también lo vemos en Gálatas capítulo 5, verso 22. Ese gozo caracteriza a los verdaderos creyentes. Y esto no es algo que solamente lo vemos en los filipenses, sino que también lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Este gozo bíblico descansa en el poder y los propósitos de Dios. Este gozo genera una profunda confianza en Dios cuando pensamos en el futuro. Nos imaginamos qué será en el día de mañana. No sé, pero sé que el Señor está conmigo. Este gozo ahuyenta el temor. Si había algún afán, el gozo en el Señor lo hace desaparecer. Este gozo se alimenta de nuestra relación con Dios. ¿Escucharon eso? ¿De qué se alimenta? De nuestra relación con Dios, que durará por toda la eternidad. Al parecer, los cristianos en Filipo necesitaban que se les recordara esto una y otra vez, continuamente. Ellos necesitaban escuchar estas palabras de parte de Pablo y en carácter de orden, una directriz. ¿Cuántos de nosotros necesitamos hoy día ser recordados de que tenemos que gozarnos en el Señor? ¿Con cuánta frecuencia? ¿Una vez al día? ¿2 veces al día? ¿3 veces al día? ¿O a cada minuto? Es fácil para nosotros los cristianos dejar que las circunstancias nos desalienten. Bien fácil. Bien fácil. Problemas en el trabajo, en el hogar, falta de descanso,
fácilmente cualquier cosa nos puede desalentar. La cura para ese desánimo, amado hermano y amada hermana, es fijar nuestra atención en el Señor Jesucristo y nosotros regocijarnos en Él. Recordemos esta situación. ¿Quién está escribiendo esta carta? Pablo. ¿Y dónde se encuentra Pablo mientras está escribiendo esta carta? Pablo estaba en la cárcel. Él era prisionero romano. Y él, siendo prisionero romano, él estaba suplicando a los filipenses que estaban libres que se alegraran en su Salvador. Qué irónico. Es como que debería ser al revés. Los filipenses tratar de animar a Pablo estando preso. Pablo tenía claro y había aprendido que todo hijo de Dios necesita aprender que es posible regocijarse, gozarse en el Señor, incluso cuando las situaciones externas son contrarias y parecen malas, muy malas. Y con todo y con eso es posible regocijarse en el Señor. Luego de darle esa orden, Pablo les dice, a mí no me es molesto el escribirnos las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Qué está haciendo aquí Pablo? No me es molesto escribiros las mismas cosas. La repetición es una parte importante, vital para nuestro aprendizaje, de manera ya sea oral o escrita. El apóstol ya le había enseñado la misma verdad a los filipenses. No era algo nuevo, era algo que ya él les había mencionado. Él no se disculpó en repetir la instrucción, no dijo, perdonen que les tenga que repetir esto de nuevo, pero por favor gócense. No, él dice, no me molesta, se lo voy a repetir. Él se sintió obligado en repetir lo mismo para su beneficio. Esta función, así para nosotros, es parte de nuestro discipulado también. Es nuestro crecimiento y madurez espiritual. La repetición es esencial y beneficiosa para cada uno de nosotros. Repetimos y repetimos la verdad de Dios porque no queremos que quede ninguna grieta en los fundamentos bíblicos en sus vidas, en cada uno de ustedes. En casa, ¿cuántos de nosotros hemos tenido que repetir las mismas cosas a nuestros hijos? O inclusive a nuestros esposos, a nuestras esposas. En nuestra vida cristiana no puede ser diferente. Debemos repetir las mismas cosas los unos a los otros una y otra vez. Así que cuando tengas que repetir las cosas a un hermano, no te desanimes porque tengas que repetir la enseñanza. No lo veas molesto para tu vida. Pero no acabamos de discutir el libro de Romanos juntos. No terminamos después de una sesión de 8 semanas consecutivas y lo tienes que revisitar de nuevo. No te molestes. Más bien, míralo como un beneficio. Te ayuda a colocar sólidos fundamentos en la vida de cada uno de tus hermanos. No veas como algo fastidioso o aburrido porque ya lo dijiste antes. Esto es algo que he repetido una y otra vez. Quiero decir algo diferente. No lo veas más fastidioso. Pero tú también que eres discipulado o estás escuchando la exhortación bíblica, no lo veas aburrido ni fastidioso. Mira la gracia de Dios en esa repetición. Hay crecimiento en esa repetición porque te ayuda a madurar en los conceptos. Tal vez los escuchaste, pero tal vez no te puedes expresar de la misma manera que la persona que te enseñó o el libro que estabas leyendo referente a la Biblia. Entonces, tal vez eso te ayudará a que tú puedas comunicarlo mejor, esa verdad, repitiendo esa verdad una y otra vez. Recíbelo con humildad, porque es necesario para tu caminar en la fe.
recíbelo con humildad. Pablo escribe a los filipenses: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Ahora bien, aquí nos preguntamos, ¿a qué se refiere Pablo cuando escribieron las mismas cosas? ¿Cuáles son esas cosas que Pablo les recuerda a los filipenses? Existen varias interpretaciones. Algunos piensan que Pablo quería recordarle a los hermanos que no se dividieran, que porque había discordias en la misma iglesia de Filipenses. Otros creen que hablaba sobre cuidarse de los falsos maestros que estaban amenazando a la iglesia con falsas enseñanzas. ¿Y saben qué? Por el contexto de la iglesia, todas esas opciones son válidas. Y podría, como no sé si han escuchado este término, todas las anteriores. Pero yo me inclino a concluir que Pablo se refiere al llamado a regocijarse. Pablo le recuerda varias veces en la carta a los hermanos que se regocijen, que tengan gozo en el Señor. Los filipenses enfrentaban la posibilidad de vivir descontentos por su situación, ya sea o por preocupación contra los creyentes o por los mismos problemas internos de la iglesia. Pero eso, por sabiduría, Pablo les recuerda que la vida del creyente es una vida de gozo en el Evangelio, en su salvación y en su gran Salvador. Cada creyente necesita que se les recuerde constantemente que hay gozo en Jesús. Para Pablo no le es molesto recordarle a los hermanos eso. Hemos visto, amados hermanos, que la primera característica que Pablo menciona de un creyente es que un creyente se goza en el Señor. Un creyente se goza en el Señor. Veamos cuál es la segunda característica que Pablo menciona. Un creyente no añade obras a su salvación. Un creyente no añade obras a su salvación. Vamos al versículo número 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esta es una advertencia seria de parte del apóstol Pablo. Es un mensaje y lenguaje claro y directo. Él no está andando con rodeos aquí. Él va directo al grano. Pablo manda a los hermanos de Filipo que se guarden de ciertas personas, que tengan cuidado de ellas, que estén apercibidos, que les presten atención. ¿De quiénes está Pablo advirtiendo a los filipenses? Bueno, Pablo usa 3 términos para describirlo: perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Pablo está hablando aquí de los judíos que estaban familiarizados con estos términos. No fue extraño para ellos escuchar Pablo mencionar estas cosas. Se refiere a los judaizantes legalistas que enseñaban la obra de Cristo no es suficiente para la salvación. Veamos estos términos uno a uno. El primero, ¿quiénes son los perros? El término de perro no se refiere a Rocky, tu perrito de la casa que está moviendo la colita de lado a lado, jugando y que algunas veces daña tu mueble. No, en los tiempos de Pablo, aquí él está hablando de perros que andaban en manadas, perros salvajes callejeros que comían carne dañada de otros animales muertos y que eran violentos si tú te les acercabas. Hermano, ustedes no quieren este tipo de animal cerca de sus hogares. Este término era usado por los judíos para referirse a los gentiles. Los judíos se jactaban de ser el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios.
y decían que los gentiles, los que no son judíos, eran perros. Pero ahora Pablo, como diríamos en Puerto Rico, le voltea la tortilla. Dice, no, ustedes son los perros. ¿Por qué? Porque ustedes quieren añadir obras a la salvación. Pablo no es el único que hace este señalamiento a los mismos judíos de que son perros. El profeta Isaías llama perros a los falsos profetas. Lo vemos en Isaías capítulo 56, verso 10. Parece duro, hermano, parece duro tener que decirle a estas personas perros, pero es bíblico. Quienes quieren añadir obras a la salvación son perros salvajes que quieren hacer daño al rebaño de Cristo. Quienes tuercen el evangelio y rechazan la salvación solo por gracia que Dios nos da. Esos son perros. Quieren hacer daño y no le quieren dar lugar de ninguna manera completa a la obra salvadora de Cristo. A esos hermanos, Pablo les está diciendo, no le den lugar en la iglesia. Lo segundo que nos dice es, ahora, ¿quiénes son los malos obreros? Los judíos se creían grandes siervos de Dios, pero Pablo les llama malos obreros. ¿Por qué? Porque no trabajaban para Dios. Ellos confiaban en sus propias obras de salvación. Ellos no estaban confiando en que Dios hacía todo por ellos. Ellos confiaban en que como ellos eran obedientes a Dios, ellos se merecían la salvación. Esto iba totalmente contrario de la enseñanza del evangelio. La salvación no es por obras humanas. Es por fe en la obra de Cristo. La justificación es solo por fe, no por las obras de la ley, no por obedecer la ley. Al final del día, nadie puede cumplirlas a cabalidad. Y con solo uno que haya cometido, es como si lo hubiese cometido todas las faltas. Todos somos culpables. Así que no hay nada que nosotros podamos hacer para añadir a esa obra salvadora de Dios. Por eso son malos obreros. ¿Y cuál es el tercer término que utiliza Pablo? Mutiladores del cuerpo. Este término se refiere a quienes enseñaban para ser salvos los filipenses debían que circuncidarse y cumplir la ley de Moisés. La circuncisión fue mandada por Dios en el Antiguo Testamento, hermano. Dios mandó a Abraham a circuncidarse y a todos los hombres de su familia. Esa acción tenía un significado especial. Era la señal de un pacto que Dios hacía con su pueblo. Esta acción nunca ha salvado a nadie. Lo podemos ver desde el principio. Dios mandó a Abraham a circuncidarse, pero fue después que Abraham creyó. Que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por fe. Leemos, la fe de Abraham se ve relatada en Génesis capítulo 15, pero la circuncisión no fue ordenada hasta Génesis capítulo 17. La fe vino cuando Abraham tenía menos de 90 años y la circuncisión de Abraham no vino hasta sus 99 años de edad. La circuncisión era solamente una señal del pacto con Israel, que representaba la necesidad de limpiarse del pecado. Un comentarista escribe, tristemente, en la época de Pablo, la circuncisión se había convertido en un simple ritual externo, desprovisto de su significado espiritual. El pueblo judío guardaba con celo las ceremonias religiosas, pero sus corazones
se habían alejado tanto de Dios que su circuncisión vino a ser incircuncisión. Los mutiladores del cuerpo, él se los decía a los filipenses. Si quieren tener una relación correcta con Dios, deben de circuncidarse. Eso era lo que le decían los mutiladores del cuerpo a los filipenses. Ellos pensaban que una acción externa puede ayudarte a estar bien con Dios. Pero la Biblia es clara. Ninguna acción externa, ya sea circuncisión, ya sea bautismo, ya sea el asistir fielmente a la iglesia, ya sea ser parte de la membresía de la iglesia, nada de eso te va a poder reconciliar con Dios. Y nada de eso va a poder cambiar tu corazón para que le ames. Toda persona tiene una inclinación. Todos nosotros tenemos una inclinación. Pero esa inclinación no es a depender de la gracia de Dios para su salvación. Pero tampoco es para depender de la obra de Jesús en la cruz. O tampoco es el confiar y descansar en la obra de Cristo. Nuestra inclinación en el corazón del ser humano, de cada uno de nosotros, es depender de nuestras buenas obras y actividades externas religiosas. Y permitimos y decimos, bueno, yo soy malo, pero no soy tan malo como aquellos que están afuera. O decimos, bueno, si hago suficientes cosas buenas, voy a recompensar todo lo malo que he hecho. Sí, yo he mentido, claro, pero todos han mentido. Pero mis mentirillas son blancas. Son blancas, son mentiras limpias. Nos engañamos a nosotros mismos. Quizá alguno de ustedes está aquí hoy y viene de un trasfondo religioso. Piensa que ya te bautizaste una vez o repetiste una oración de declaración de fe en tu vida y eso es suficiente para traerte a salvación. Si piensas que tu ritualidad es suficiente para salvarte, te digo, estás equivocado o estás equivocada. Si piensas que eres salvo porque añades, estás equivocado. Abre tus ojos, por favor. Mira el sacrificio de Jesús que es suficiente para salvarte. No tus obras, no pensar o minimizar tu pecado. No, es que Jesús, su sacrificio fue suficiente para salvarte. Y tu fe, poniéndola completa sobre esa obra, te redime de tus pecados. Por favor, arrepiéntete. Reconoce por completo tu necesidad de ser salvado. Estás delante de un Dios justo, puro, santo, íntegro. No hay ninguna mancha en Él. Te creó. ¿Cómo te estás viendo delante de Él? Debes de estremecerte en terror el saber que tu vida lo que se merece es la ira eterna de Dios. Pero gloria a Dios que Cristo vino a la tierra, murió, vivió una vida perfecta, la vida perfecta que ni tú ni yo podíamos vivir. Murió injustamente, pero resucitó. Ha vencido la muerte y gracias a esa obra y nosotros nuestra confianza en ella, nosotros somos salvos. Tú puedes ser salvo. Por favor, arrepiéntete. Mira a Cristo y pon tu gozo en esa obra redentora. Ya es suficiente eso. Ahora, hermano, también a esto tiene aplicación para el creyente. Ya tú fuiste aceptado por Dios 100%
por la obra que hizo Cristo. ¿Cómo podemos pecar? Con el legalismo. El legalismo es un gran peligro para el creyente. Es la acción de tratar de ganar la aprobación de Dios por tus obras. Piensa que ya eres salvo y necesitas con todo y con eso ganarte una aprobación de Dios adicional. Esa aprobación ya tú la obtuviste por medio de Cristo, no por obras. ¿Qué quiere decir eso para ti? Si tú vives pensando que debes obedecer a Dios para que Él te apruebe y te bendiga, entonces es el momento en que comenzarás a perder el gozo en el Señor. Porque nuestra obediencia nunca va a ser completa. Todavía nosotros continuamos pecando y desobedeciendo al Señor. Y si pensamos que necesitamos obedecer todo, entonces se convierte una carga y no un gozo o un deleite. Ya hemos sido aceptados y ha sido por la obra de Cristo. Podemos usar una analogía similar a esta. Digamos que vas a tomar un examen y el profesor te dice, tranquilo, aunque tomes el examen, te voy a dar 100%. Entonces, pero tienes que tomar el examen. ¿Cuál va a ser tu actitud? Vas a dar lo mejor para el examen, pero sientes una paz y una tranquilidad de que ese examen, aunque falles en preguntas, dando tu máximo, porque eso es lo que el cristiano debe hacer, siempre dar su máximo, tú estás tranquilo, hay gozo, hay paz, hay regocijo. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser que vas a sacar 100% en el examen. El creyente verdadero se esfuerza a ser como Cristo porque ya es como Cristo posicionalmente ante Dios. Piensa en tu rol como esposo o como esposa. Piensa como padre o madre. Piensa como hijo. Piensa como hermano. Piensa como abuelo. Piensa como tío. Piensa como sobrino. Todos esos roles que tú tienes delante de ti, vas a fallar en todo uno de ellos, pero te esfuerzas a dar el máximo. Y aunque falles, tú sabes que esa confianza de que el Señor sigue contigo y te sigue capacitando, te sigue santificando, te sigue haciendo más a su imagen. Tú confías en eso. Y puedes vivir con un gozo porque ya has sido aceptado de parte de Dios por Jesucristo. Todos tus pecados han sido perdonados. Eres aceptado y sin reservas. No vas a ser devuelto por defecto. No te van a devolver por defectos. ¿Por qué? Porque ya Cristo hizo la obra. ¿Cuáles son las características de un creyente que Pablo nos menciona en estos versículos? La primera, un creyente se goza en el Señor. La segunda, un creyente no añade obras a su salvación. Y la tercera, y por último, un creyente adora a Cristo y se gloria en Él. Vamos entonces al versículo 3. Lean conmigo. ¿Tienen el versículo 3? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué significa nosotros somos la circuncisión? ¿Acaso Pablo no acaba en el versículo número 2 decirle a ellos, los que se confían en la circuncisión, mutiladores de la carne? La circuncisión, les repito, fue un requisito en el Antiguo Testamento, parte del pacto para los judíos. La circuncisión era una señal física para Israel de su relación con Dios. Pero además de ser una señal física, la circuncisión también tenía una aplicación espiritual. Representaba la necesidad de limpiarse del pecado para tener una relación correcta con Dios.
Pablo dice que los cristianos somos la verdadera circuncisión. El antiguo pacto, los judíos eran el pueblo de Dios. Ellos habían sido apartados de los gentiles y tenían la circuncisión como señal. Pero ahora en Jesucristo, todas las personas pueden formar parte de la familia de Dios al creer en Jesús como su Salvador. Sus pecados han sido perdonados. En Colosenses 2:11, Pablo llama a nuestra salvación una circuncisión no hecha a mano de hombre. Dios la hizo cambiando nuestro corazón. Nosotros hemos recibido el perdón y la justicia de Cristo y por eso somos parte de la familia de Dios. No por la circuncisión externa, sino porque Dios perdonó nuestros pecados por la obra de Cristo. Pablo dice que nosotros somos los que en espíritu servimos a Dios. Los judíos que predicaban la salvación por obras eran malos obreros. Ellos no servían a Dios. Pero los creyentes en Jesús, los que en espíritu servimos, son los que en espíritu servimos a Dios. ¿Qué quiere decir esta frase? Nosotros ahora somos parte de la familia de Dios. Damos una verdadera adoración a Dios. Esta adoración no es solamente el participar en el servicio de la iglesia, hermano. Si juntos cantamos a Dios o escuchamos su palabra. Esa es parte de nuestra adoración, parte. Pero Pablo también se refiere a aquel cristiano que lleva una vida de servicio obediente a Dios en todo. Una vida de servicio obediente a Dios en algunas cosas, en todo. En todo. El cristiano adora a Dios en todo lo que hace. La verdadera adoración involucra cada aspecto de tu vida. Cada aspecto. No lo minimices. Cada aspecto. Además de dar verdadera adoración a Dios, Pablo nos dice que nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Qué significa gloriarnos en Cristo Jesús? Los verdaderos creyentes se regocijan no se regocijan en sus obras, sino en Cristo Jesús. Los verdaderos creyentes no hay un orgullo por sus propias obras, porque saben que ellos mismos no la pueden producir ni tan siquiera. Es Dios el que las produce en ellos. Los verdaderos creyentes se glorían en la obra de otra persona. ¿Y cuál es esa persona? La obra de Cristo que de ahí hizo en nosotros y la continúa haciendo, renovando nuestro entendimiento por medio de la palabra. Nosotros los creyentes en Jesús nos gloriamos en Él. Si hay gloria, es en Él. En otras palabras, cuando entendemos o consideramos la increíble obra de Cristo, no hay manera que podamos evitar sin una respuesta de satisfacción, entusiasmo y euforia. ¿Cuántas veces tú meditas durante la semana en la obra redentora de Cristo? El pastor Eric nos mencionaba en la Santa Cena que nosotros debemos de recordar el sacrificio de Jesús. ¿Cada cuánto? Cada semana, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Porque el meditar en eso produce un gozo y una satisfacción que aunque yo meta la pata, yo tengo gozo y deleite que esa obra ya me perdonó a mí en el pasado, me perdonó mis actos presentes y los que seguiré cometiendo en el futuro. Es algo que produce un gozo, un deleite. A mí se me hace difícil poder escuchar a un hermano que diga, sí, la obra de Cristo es maravillosa en mi vida.
Ninguna emoción en absoluto en eso. Oh, claro que sí, la obra del Señor es todo maravillosa. ¿Dónde está el gozo? Hermano. Claro, no hubo un cambio facial, pero se muestra el resplandor del deleite. Algo que no puedes contener, inclusive hasta cuando pecas, que lloras, hay un llanto de que le fallaste a Dios, pero a la misma vez hay un llanto de gozo porque fuiste perdonado. ¿Cómo concluye el versículo 3? Pablo les dice que nos gloriamos en Cristo Jesús porque no tenemos confianza en la carne. En otras palabras, no confiamos en nuestra capacidad humana para reconciliarnos con Dios. El creyente verdadero sabe que en sí mismo no tiene nada que ofrecer a Dios. No tiene nada que ofrecer a Dios. Repito, no sé si lo escucharon bien, no tiene nada que ofrecer a Dios. Sus mejores obras no sirven para obtener la aprobación de Dios. Todo el afán de hacer todas estas cosas no sirve para nada nosotros obtener la aprobación de Dios. Porque eso es en nuestra carne. Todavía confiar en la carne. Con nuestros recursos lejos de Cristo no podemos agradar a Dios. En nuestras propias fuerzas no podemos obedecer a Dios para que Él nos acepte. Porque metemos la pata, hacemos las cosas mal. Yo no sé si saben lo que es meter la pata. Por si acaso es un término boricua, puertorriqueño. Y aquí nosotros podemos aplicar esta verdad a nuestras vidas. Haciéndonos estas preguntas. Piensen, ¿en qué descanso mi confianza? ¿En quién me glorío y me jacto? ¿Encuentro fácil enorgullecerme en mis logros? Actuamos como que todo es la gloria para Dios, pero dice, oh, pastor, lo hiciste bien. Y de momento viene esa sonrisa que uno no puede evitarse. O en realidad decir, Señor, gracias porque fuiste tú. Un gozo decir, Padre, gracias porque esto fuiste tú. Al ver mis cualidades, tus cualidades, ¿te colocas un paso o dos delante de otros hermanos? Piensa, no, es que esa persona no entiende las cosas tal vez como yo las entiendo. Es fácil para nosotros hacer todas estas cosas. Piensa por un momento en todas tus hazañas y tus logros, o en tus inseguridades también. ¿Estás buscando consuelo en la carne? ¿Necesito hacer más? ¿Necesito capacitarme más en cosas externas? ¿Estás buscando la gloria y aprobación en lo que han hecho, logrado tus manos? ¿De dónde viene tu sentido de paz con Dios y tu seguridad? ¿Vienen del éxito de tus hijos? ¿O tu éxito laboral? ¿O tu calendario bien organizado? Todo lo tengo controlado. ¿O que tu casa está bien ordenada? ¿O acaso de tu cuenta de banco? Estoy bien porque tengo una buena cuenta de ahorros. O no estoy bien porque la cuenta está casi en cero. Cuando te encuentras glorificándote en cualquier otra cosa que no sea Cristo, en Cristo Jesús, necesitas volver al Evangelio. Necesitas ser recordado del Evangelio. El Evangelio de la gracia. Necesitas ver que Cristo y solo Cristo merece tu plena confianza.
Porque solo Cristo te da la justicia de Dios, que calla, silencia cualquier acusación de Satanás y quita la culpa de tu conciencia. Concluyo con esto, hermano. ¿Qué características estás mostrando tú? ¿Estás mostrando las características de un creyente? ¿Estás mostrando que te gozas en el Señor Jesús? Piensa, tan reciente como esta semana, todo lo que tú has hecho. ¿Estás añadiendo obras a tu salvación? ¿Adoras a Cristo en tu vida? ¿Te glorificas en Él? Oremos, hermano. Señor, perdónanos, Padre, por los momentos que hayamos actuado como perros desechando la obra salvadora, tratando de hacer supuestas buenas obras que en realidad son malas obras porque confiamos solo en nuestras acciones y no en ti. O hemos actuado en ritualidades pensando que eso te agrada y me hace más acepto delante de ti, Señor. Perdónanos, Señor, por los tiempos que no hemos actuado en confianza y en gozo en el Señor. Padre, perdónanos, Señor, porque eso no exalta la obra única, suficiente de Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados y unirnos a ti. Padre, gracias. Gracias por la obra de Cristo, Señor. Gracias, Padre, porque es suficiente. Fue completa. Y qué bueno que no está en nuestras manos, Señor. No está en nuestras manos ni salvarnos, ni siquiera preservarnos en la salvación. Porque Cristo es suficiente. Nadie que tú salvas, Padre, nadie, Cristo lo soltará, sino que lo sostendrá hasta el momento que Él mismo nos vuelva a glorificar en nuestros cuerpos, Señor. Completará la obra. Nadie nos podrá apartar de tu amor, Señor. Pero, Señor, ayúdanos también por medio de tu Espíritu Santo que podamos cada día conocerte más. Conocerte más hasta el punto de que continuemos mostrando esas características de gozo en ti, Señor, en Cristo Jesús. De no confiar en nosotros, sino confiar y darte toda la gloria y la honra a ti, Padre. Gracias, Señor, porque no estamos abandonados, no estamos solos. No importa la situación en que nos encontremos, en conflicto con otras personas, en nuestra soledad, aunque nos sintamos solos, tú estás con nosotros, Padre. Y eso, Señor, nos llena de paz, nos llena de gozo, Señor. Ayúdanos a que podamos continuar esforzándonos para cada día parecernos más a Cristo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a cada uno de los que están escuchando. Te amamos, Señor.
Te amamos y estamos agradecidos de una obra tan poderosa y maravillosa que no necesitabas hacerlo, pero lo hiciste mostrando tu amor, glorificándote, sin nosotros tener que contribuir nada. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.